Hoy nos toca el capítulo número 13 del libro de Jueces. Capítulo número 13 del libro de Jueces. Tiene por título Nacimiento de Sansón. Padre, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dice: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo: un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo: he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces oró Manoa a Jehová y dijo: Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoa, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer estando ella en el campo, mas su marido Manoa no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciendo: mira, que se me ha parecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoa y siguió a su mujer. Y vino al varón y le dijo: ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo: yo soy. Entonces Manoa dijo: ¿cuándo tus palabras se cumplirán? ¿Cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda. Guardará todo lo que le mande. Entonces Manoa dijo al ángel de Jehová: te ruego nos permitas detenerte, y te prepararemos un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: aunque me detengas, no comeré de tu pan. Mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoa que aquel fuese ángel de Jehová. Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová: ¿cuál es tu nombre, para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda, y los ofreció sobre una peña a Jehová.
Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoah y de su mujer. Porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoah y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoah ni a su mujer. Entonces conoció Manoah que era el ángel de Jehová. Y dijo Manoah a su mujer: ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Y su mujer le respondió: si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Y la mujer dio a luz un hijo, y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció, y Jehová lo bendijo, y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Gloria a Dios. Vamos aquí al principio. Vemos que aquí nos narra este capítulo sobre el nacimiento de Sansón. Aquí vemos en el primer versículo que dice: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Recuerden que siempre cuando el pueblo de Israel tenía un líder, ellos allí se mantenían siguiendo a Dios, a Jehová. Pero cuando ya ese líder moría, se inclinaban otra vez a hacer lo malo. Cuando hacían lo malo, cuando se apartaban del Señor, dejaban de seguir sus mandamientos, sus estatutos, el Señor se apartaba. ¿Y qué pasa? Jehová los entregaba en manos del enemigo, como lo dice aquí. Y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová, dice, los entregó en manos de los filisteos por 40 años, fíjense. O sea que es el mismo Dios quien los entregó a sus enemigos para ser oprimidos, perseguidos. ¿Por qué? Porque se apartaron. Porque se apartaron. Igualmente hoy en día, el apartarse del Señor, el dejar de obedecerle, el caer en desobediencia, en rebeldía, el querer vivir, insistir en vivir la vida que uno quiera y no alineado a la palabra, todo eso trae consecuencias. Todo eso trae consecuencias. Hoy en día, recuerden que en Deuteronomio dice que Dios puso delante de nosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Dice que si oyéremos atentamente a su voz, si oyéremos atentamente a su voz, y si nosotros obedecemos todo lo que Él nos manda, sobre nosotros caerá ¿qué? Bendición. Pero si la persona no oye y no cumple las cosas que Dios manda, sobre la persona cae ¿qué? Maldición. Y ahí se narra toda una lista. Bendición es bendición en todas las áreas de nuestras vidas. En el fruto de nuestro vientre, en el fruto de nuestras manos, con el trabajo de nuestras manos. Todo, en todas las áreas de nuestras vidas, si somos obedientes y sometidos a la palabra, alineados, se derrama sobre nosotros bendiciones. Pero si nos apartamos, hacemos lo contrario, se derrama sobre la persona maldiciones. O sea, todo lo contrario a lo que Él dijo que iba a bendecir. Dice que las bendiciones alcanzarán a la persona. O sea, que ni siquiera la persona las tiene que buscar. Como la persona está haciendo como lo que Dios le manda en obediencia, alineado a la palabra, viviendo la palabra, las bendiciones le van a alcanzar. Pero si hace lo contrario, la persona le van a llegar las maldiciones, le van a caer enfermedades y todas esas cosas, como narra allí Deuteronomio. Entonces vemos aquí que el pueblo de Israel, cuando tenía su líder allí, se mantenía allí haciendo lo que Dios mandaba. Cuando ya moría el líder,
se inclinaban otra vez a lo malo. Los entregaba a Jehová por apartarse y empezar a hacer lo que a Dios le desagradaba, empezaban a adorar otros dioses. Como empezaban a hacer lo que a Dios le desagradaba, Dios los entregaba, como dice aquí. Y Jehová los entregó en manos de los filisteos. Esta vez fueron a los filisteos. Por 40 años, 40 años es mucho. Muchos años, fíjense. Lo que hace el pecado, lo que hace la rebeldía, la obstinación, el insistir en estar en desobediencia, el insistir en estar apartado. Fíjese que Dios los entregó en las manos de sus enemigos. Entonces hoy en día, claro que también hay consecuencias. Si uno es obediente, hay consecuencias, bendiciones para nosotros. Pero si somos desobedientes, si vivimos una vida y que de cristianos, aparentando ser cristianos y no lo son, vienen maldiciones, vienen muchas cosas, enfermedades, muchas cosas, pobreza, miseria, muchas cosas. Entonces dice, 2. Y había un hombre, entonces ¿qué pasaba? Cuando el pueblo, que ya lo hemos leído varias veces en los devocionales, ¿qué pasaba cuando, por ejemplo, ellos allí ya tenían 40 años entregados a los enemigos, siendo oprimidos? Cuando ya ellos ya que no aguantaban más, ahí venían y buscaban, se arrepentían y clamaban a Dios. Comenzaban a clamar a Dios. Y por supuesto Dios es misericordioso. Dios venía y escuchaba el clamor y respondía. ¿Y qué pasaba? ¿Qué hacía Dios? Levantaba a un líder, les enviaba un juez. Un juez escogido por Dios. ¿Para qué? Para libertarlos. Así como muchas veces lo hacía. Pero esta vez, a quien iba a escoger, a quien escogió en ese tiempo fue a Sansón. Ahora le toca a Sansón. Porque muchos jueces ya anteriormente, cada vez que hacían lo malo y eran oprimidos, se arrepentían, clamaban a Dios, Dios les escuchaba y Dios les levantaba un juez. Los liberaba esa persona de las manos del enemigo. Moría ese juez y se inclinaban a hacer lo malo. Entonces ahora nuevamente, esta vez decía aquí que ya tenían 40 años en las manos de los filisteos, el pueblo de Israel. Entonces ahora narra. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, el hombre. Y su mujer era estéril, o sea, no podía salir embarazada y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová, fíjense, fue Dios mismo quien escoge a las personas que él va a usar para liberar a su pueblo. Esta vez escogió a Sansón, que recién apenas, fíjense cómo ya Dios venía planeando las cosas. Y a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, le dice, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, le dice la mujer. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. Fíjense que Dios no escogió una persona que ya estuviese en ese momento ya viva, ya un hombre ya adulto, grande. No. Apenas recién había escogido a la madre para que tuviera ese juez, ese líder. Apenas recién la mujer iba a salir embarazada por la palabra de Jehová. Y ese muchacho cuando creciera era el que Dios iba a usar para libertar a Israel del enemigo. Fíjense cómo Dios allí se mueve, cómo Dios hace las cosas. Entonces vemos que le dice el ángel de Jehová, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. Entonces vamos a detenernos un momentico. ¿Qué será? Para que entendamos un momentico. ¿Qué será eso de nazareo? ¿Qué será eso? Entonces vemos que
En hebreo significa consagrado a Dios. Nazareo o Nazareno. Era el nombre dado por los hebreos a una persona separada y consagrada especialmente al Señor. Eso es lo que significa Nazareo, o también se le llama Nazareno. Era el nombre que se le daba, era el nombre dado por los hebreos a una persona separada y consagrada especialmente al Señor. Entonces vemos aquí, por ejemplo, en Números capítulo 6, allí se describe las leyes y las reglas del voto nazareo, porque este voto implicaba ciertas restricciones, incluyendo las abstinencias del vino y la abstinencia de cortar el cabello durante un periodo determinado. Entonces, cuando hablamos que era un voto, o sea que el nazareo era un hombre, una mujer judía, hebrea, que voluntariamente hacía un voto para consagrarse al Señor. Eso era un voto, y recuerden que un voto es una promesa. Pero el mismo ángel del Señor fue el que le dijo que iba a ser nazareo. ¿Por qué iba a ser nazareo? Porque el niño iba a ser apartado para él, para Dios. Entonces el ángel del Señor le dice que no podía tomar vino, no podía esto y aquello, porque el niño iba a ser nazareo. O sea que iba a estar apartado para Dios. Entonces vemos que allí un nazareo no podía beber vino ni ninguna bebida que estuviera fermentada, ni vinagre hecho de vino, ni jugo de uvas, ni comer uvas ni pasas. Esa persona que estaba apartada para el Señor, que iba a ser nazareo, no debía cortarse el cabello durante el periodo de su consagración, porque era un voto, era una promesa, era un voto. Y no podía acercarse a un cadáver. O sea, desde el momento que se apartaba, desde que nacía, ya el bebé, Sansón, iba a estar apartado para el Señor. Y no podía hacer ninguna de estas cosas. No debían cortar el cabello durante el periodo de su consagración. No podía acercarse a un cadáver después de un periodo determinado, que podía ser de 30 o más. O sea, el nazareo debía presentar un sacrificio en el templo y raparse la cabeza. Si un nazareo rompía el voto, debía raerse la cabeza, ofrecer un sacrificio y comenzar de nuevo, si rompía en algún momento el voto. O sea, se cortaba el cabello, ofrecía un sacrificio a Dios, un sacrificio, por supuesto, por su pecado, por haber roto el voto, la promesa, y comenzaba de nuevo. Entonces vemos que la palabra nazareo, como dijimos, significa separado o consagrado al Señor. Entonces vemos que esa era una forma de consagración a Dios, una forma de dedicación especial. Ellos demostraban la fe y el deseo de estar cercanos a Dios. Entonces, para ya resumirle esto, lo del nazareo, lo del voto, vemos que el voto nazareo era una práctica voluntaria en el tiempo de la ley, donde los individuos se dedicaban a Dios, absteniéndose de vino y otras restricciones y dejando crecer el cabello. Entonces, sigamos aquí. Versículo 6. Vemos que la mujer vino y se le contó a su marido diciendo: un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera, y no le pregunté de dónde, ni quién era, ni tampoco él me dijo a su nombre. Esto me hace acordar cuando Dios escogió a María para que tuviera al niño Jesús, el Señor. Y me dijo:
He aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosas inmundas. Recuerden que en ese tiempo de la ley había animales que eran inmundos. Entonces aquí el ángel de Jehová le está indicando eso, que no bebiera ni vino, ni sidra, ni cosa inmunda, porque ese niño iba a ser nazareo, o sea, iba a ser apartado. Estaba diciendo, ese niño va a ser apartado a Dios desde su nacimiento, desde el día que nazca, ya eso va a ser apartado para el Señor. No puede comer estas cosas, no puede tocar ningún muerto, no puede hacer nada, lo que ya dijimos anteriormente, hasta el día de su muerte. O sea que iba a ser apartado para el Señor toda su vida. Aquí dice, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Ya se le estaba dando la información completa. Desde el día que iba a nacer hasta que el último día de su muerte, tenía que cumplir con todo esto, porque era apartado para el Señor. Entonces oró Manoah a Jehová y dijo, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoah. Y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoah no estaba con ella. Ahí vemos, como dice la palabra, que el justo clama y Jehová oye. Por eso es que la Biblia dice que nosotros tenemos que creer, que cuando nosotros oramos a Dios, tenemos que creer que de que Dios nos oye y Él responde, da respuesta a nuestro clamor. Dice que sus oídos están atentos a escuchar la voz del justo. Aquí vemos como Dios le respondió, dice que Dios oyó la voz de Manoah. Fíjense, Manoah clamó a Dios y Dios escuchó su voz. Entonces nosotros tenemos que tener la fe, hay que tener fe y entender que cuando nosotros clamamos, le oramos a Dios, Dios está allí escuchándonos. Él escucha nuestra voz y Él responde conforme a su voluntad. Aquí vemos que Manoah, dice, Dios oyó la voz de Manoah y el ángel de Dios volvió. Fíjense que Manoah le pidió a Dios que volviera otra vez nuevamente el ángel y que le explicara todo lo que iban a hacer con el niño. Y dice aquí versículo 9, y Dios oyó la voz de Manoah y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoah no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciendo, mira, que se me apareció aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoah y siguió a su mujer y vino al varón y le dijo, ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo, yo soy. Entonces Manoah dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y de qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoah, la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda. Guardará todo lo que les mandé. ¿Ok? Recordemos que hoy en día el Señor nos manda a no embriagarnos. Hoy en día se toma vino. Una persona puede tomar vino normal, pero no debe embriagarse. No es para emborracharse. Recordemos que eso es pecado. Más bien nos manda la palabra de Dios a no andar en borracheras. Y con respecto aquí, ¿verdad? Que en aquel tiempo no comía, por ejemplo, él que era apartado para el Señor, se cuidaba tanto porque era apartado para Dios que ni siquiera cosa inmunda comía. O sea, habían animales inmundos, pero ya vemos que en el Nuevo Testamento ya no hay nada inmundo. El Señor dice, no llames inmundo lo que yo he santificado. Vemos que el Señor ha santificado toda su comida, toda la comida, porque Él dice, todo lo que Dios creó, dice la palabra de Dios, es bueno. Todo lo que Dios creó es bueno. Y
Todo se santifica por medio, dice la palabra, por la palabra de Dios, por la oración. Dándole gracias a Dios, orando y dando gracias por los alimentos. Y pidiendo a Dios que los santifique, y el Señor los santifica. Y uno se los come. Uno se los come, pero antes no se los podía comer porque habían alimentos que estaban inmundos. Pero ya ahora no, porque a uno ora. Uno ora. Y los alimentos el Señor los santifica, los limpia por medio de la oración. Entonces no llamemos inmundo lo que Dios ya santificó. Entonces dice 15. Entonces Manoah dijo al ángel de Jehová: te ruego, nos permitas detenerte y te prepararemos un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoah: aunque me detengas, no comeré de tu pan, ni siquiera. Mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoah que aquel fuese ángel de Jehová. Entonces dijo Manoah al ángel de Jehová: ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Y Manoah tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo un milagro ante los ojos de Manoah y de su mujer. Porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoah y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoah ni a su mujer. Entonces conoció Manoah que era el ángel de Jehová. Y dijo Manoah a su mujer: ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Y su mujer le respondió: si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Fíjense la mujer tan sabia. Si Dios nos quisiera matar, entonces Dios tiene propósito prácticamente con nosotros, con el bebé que vamos a tener. ¿Cómo nos va Dios a matar? No hubiese aceptado la ofrenda que le estamos dando. Es muy sabia la mujer. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Aquí vemos que cuando Dios da una palabra, ahí vemos el cumplimiento de la palabra. Cuando Dios, eso viene de parte del Señor, la palabra se cumple. Fíjense que cuando Dios se manifestaba a alguien, por un profeta o algo, y Dios daba la palabra se cumple. Se le da cumplimiento. Y ahí vemos cómo sí, se dio el cumplimiento con Sansón. Vemos que la mujer de Manoah tuvo a ese niño que le puso Sansón, un niño que Dios lo escogió y dijo que iba a estar apartado para él, porque tenía propósito. ¿Cuál era el propósito? Utilizar a Sansón para liberar a su pueblo, para liberarlo, a su pueblo de manos de los filisteos. Entonces hasta el momento ahí vemos que cuando Dios habla, cumple. Y tenemos que nuestra fe cada día debe crecer, que cuando nosotros clamamos a Dios, Él nos escucha. Vemos que cuando hay Manoah le oró a Dios, clamó a Dios, dice que Dios escuchó su voz. Entonces también escucha la voz de nosotros cada vez que nosotros clamamos. Él nos está escuchando. Él está ahí, escuchando todo lo que nosotros estamos pidiendo, todo lo que nosotros estamos clamando, todo lo que nosotros, Él lo está escuchando. De repente a veces sintamos que, pero yo no escucho nada, pero Dios le está escuchando a usted. Dios está escuchando cada palabra, cada petición. Suben como olor grato a la presencia del Señor y Dios está escuchando todo. Nosotros tenemos que creer que cuando nosotros clamamos y estamos ahí orando, hablando con el Padre, en el nombre del Señor Jesucristo le pedimos, Él está allí escuchándonos. Y Él responde, así como lo respondió a Manoah. Dice que Él escuchó
la voz de Manoah. Lo escuchó. Entonces, ¿qué pasa? Vino Dios y dio respuesta. Mandó nuevamente a su ángel para que le explicara a Manoah todas las cosas con respecto al niño. Entonces ahí vemos que Dios, cuando tiene propósito todo eso, Dios se mueve conforme a su voluntad. Dios ejecuta, Dios hace. Nosotros no tenemos por qué preocuparnos, porque Dios da respuesta, Dios se mueve, Dios hace, Dios actúa, Dios se manifiesta. Gloria a Dios por eso. Padre amado, te damos gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias porque cuando a ti clamamos, tú nos escuchas, Señor. Gracias, mi Rey, mi Dios, por tu misericordia, por tu grandeza, por tu poder. Gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que esa tu palabra produzca fruto en cada uno de nosotros a 100 por uno. En el nombre del Señor Jesucristo, y sellamos esa tu palabra con tu preciosa sangre, Señor Jesús, y con el Espíritu Santo de Dios. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén.